Si no se trata a tiempo, puede avanzar hasta producir. La respuesta es que por eso es que funciona tan bien el... Hola, bienvenido a mi canal y a otro capítulo del curso sobre alopecia androgenética. Quiero comentarte que estás a punto de ver el video más importante de toda esta serie, puesto que hoy vas a poder entender y comprender cómo y por qué ocurre la pérdida de tus cabellos. Y esto te dará la herramienta para que puedas comprender la base detrás de los tratamientos que estaremos discutiendo en videos posteriores. Y una vez que hayas completado todo este curso, serás capaz, junto a tu médico tratante, de seleccionar una terapia para poder controlar tu enfermedad, pero no basada en el miedo, sino en la información. Cada persona en condiciones normales tiene en promedio unas 100.000 hebras de cabello visibles. Como dato interesante, este número varía de acuerdo al color natural del pelo. Esta cantidad de cabello se debe en gran medida a nuestros folículos pilosos. ¿Pero qué son en realidad los folículos pilosos? Los folículos pilosos son unas estructuras microscópicas de la piel que juegan importantes funciones en el ser humano, como la formación del vello en general y la regulación de la temperatura corporal. Para que puedan entender mejor todo esto, les traje este modelo de piel humana, donde se observa un corte sagital de la piel y donde podemos visualizar sus diferentes capas y las estructuras que la componen, como los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, los nervios y, por supuesto, los vellos y los folículos pilosos que los sostienen. A lo largo de su vida, cada folículo piloso en condiciones normales genera entre 4 y 5 hebras de cabello visibles. Esto se logra gracias a su anatomía. Cada folículo piloso posee forma de saco y en su anatomía presenta varias subestructuras que le permiten cumplir con su función. Por ejemplo, el bulbo, el cual alberga las células madre que se transforman en queratinocitos, los cuales luego, al multiplicarse, forman el tallo piloso, y los melanocitos que le proporcionan el color natural del pelo. La papila dérmica, que alberga los vasos sanguíneos que nutren de energía a estos queratinocitos para que estos continúen multiplicándose, permitiendo así que el pelo siga creciendo hacia la superficie. Las glándulas sebáceas, que lubrican e hidratan cada cabello manteniéndolo suave, liso y protegido. Y el músculo erector del pelo, que al contraerse involuntariamente ante ciertos estímulos como el frío y las emociones, provoca la llamada piel de gallina, que ayuda, entre otras funciones, a mantener la temperatura corporal. Para poder mantener esta cantidad constante de hebras de cabello visible, cada folículo piloso por independiente atraviesa un ciclo dividido didácticamente entre fases. La primera fase, conocida como fase anágena, es la más larga de todas y dura en promedio unos 5 años. En esta fase se forma la hebra de cabello, se desarrolla y crece en longitud y en grosor, permitiendo que cada cabello alcance una longitud promedio de 30 centímetros y un grosor entre 0.06 y 0.08 milímetros de diámetro. Aproximadamente el 90% de nuestros cabellos activos en condiciones normales se encuentran en esta etapa de crecimiento. Luego le sigue una fase donde el folículo piloso se encoge un poco y se separa la papila dérmica, que, como expliqué anteriormente, la papila contiene en su interior los vasos sanguíneos que nutren a los queratinocitos, los cuales al proliferar forman la hebra de cabello. Esto sucede para evitar que la hebra de cabello siga creciendo, pues venimos programados para que nuestros cabellos no arrastren el suelo. Esta fase en la cual la hebra de cabello que se formó en la fase anágena ya no crece se le denomina catágena, y solo entre el 1 y el 2% de nuestros cabellos se encuentran en esta etapa, que solo dura entre 2 y 3 semanas. Por último, el folículo atraviesa la tercera y última fase en condiciones normales, conocida como la fase telógena. En esta fase, la hebra de cabello se desprende poco a poco del folículo piloso hasta que termina cayendo. Como dato curioso, este es el pelo que se cae al lavarlo o al peinarlo. Esta fase dura aproximadamente entre 2 y 4 meses y solo entre el 10 y el 15% de nuestros cabellos se encuentran en ella. Es importante comprender que la fase telógena constituye una fase de transición, ya que en la mayoría de los folículos, antes de que ocurra la caída de la antigua hebra, ya existe una nueva hebra de cabello en formación. La duración de cada una de estas fases por la que atraviesa el folículo piloso es lo que garantiza que hay una mayor proporción de cabellos creciendo que de cabellos cayendo. ¿Qué sucede entonces cuando se invierte esta proporción? Cuando hay mayor cantidad de cabellos involucionando y cayendo que naciendo y creciendo. Ocurre lo que llamamos alopecia, y es que nuestro organismo es sabio y sabe que una mayor duración de la fase anágena respecto a las demás fases es lo que garantiza nuestra supervivencia. Pues nuestros antepasados, antes de descubrir el fuego, al llegar al invierno quizás no contaban con ropas que lo cubrieran del frío más allá del follaje de las plantas o de algunas pieles de animales. Entonces lo que sucede en la alopecia común es que se invierte la proporción, ya que la fase anágena, que antes duraba como promedio 5 años, ahora dura menos, y que la fase catágena, donde la hebra de cabello se separa de la papila dérmica que lo nutre, permitiéndolo crecer, aparece antes de lo normal. Esto trae como resultado más cabellos telógenos o cayendo que anágenos o creciendo. Pero no solo ocurre esto, también los folículos pilosos se miniaturizan, o sea, se encogen, reducen su tamaño y por consiguiente las hebras que nacen de este nuevo tipo de folículo no alcanzan el grosor normal. Esta nueva variedad de cabellos no sobrepasa los 0.03 milímetros de diámetro y ahora los cabellos pasan a tener un aspecto de vello, muy similar a los pelos de los brazos. Por último y no menos importante, algunos folículos experimentan una
una cuarta fase en la que quedan vacíos totalmente, conocida como fase exógena o quenógena. Es importante resaltar que en condiciones normales solo un pequeño porcentaje de nuestros folículos quedan desprovistos de una hebra de cabello, y el incremento de folículos en esta fase solo se observa en pacientes con alopecia androgenética de larga evolución y en pacientes ancianos, por lo que en un paciente joven constituye un signo de que la enfermedad está evolucionando desfavorablemente. Ojo, pero lo curioso es que esta alteración del ciclo normal del folículo piloso solo ocurre en determinadas zonas del cuero cabelludo, como son las zonas de las entradas al principio, el vértice y la coronilla después, y luego evoluciona por toda la línea central hasta que se unen ambas zonas dando un aspecto de herradura. A esto es lo que se le conoce como patrón masculino de caída de cabello, que hay que diferenciarlo del patrón femenino, el cual afecta principalmente a la línea media del cuero cabelludo, haciendo que ésta se vuelva más ancha y que el cuero cabelludo se haga más visible. Pero ¿a qué se debe este acortamiento del ciclo y por qué ocurre en determinadas zonas del cuero cabelludo? La alopecia androgenética es una enfermedad multifactorial, crónica, progresiva y localizada. Eso significa que intervienen varios factores que aún no tienen una cura definitiva y que si no se trata a tiempo puede avanzar hasta producir la pérdida total del cabello en zonas específicas del cuero cabelludo. En esta enfermedad se activan ciertos genes que aumentan la sensibilidad de los folículos pilosos a la acción de una hormona llamada dihidrotestosterona o DHT por su sigla. La DHT acorta el ciclo del folículo piloso y lo encoge, resultando en cabellos más finos, más débiles y menos pigmentados, especialmente en la zona frontal y superior de la cabeza. Por esta razón es que el trasplante capilar funciona, porque se utilizan folículos resistentes a la DHT de la zona de la nuca y se implantan en áreas despobladas. Esta enfermedad tiene un fuerte componente genético y hormonal, algo evidente cuando vemos que varios miembros de una familia presentan el mismo patrón de calvicie. Por ejemplo, mi abuelo era calvo, mi padre y sus hermanos son calvos y yo comencé también a experimentar la enfermedad. Pero no todos comenzamos a perder cabello a la misma edad ni con la misma intensidad ni velocidad. Eso nos indica que la genética no actúa por sí sola. Estudios en gemelos han demostrado algo muy interesante. En gemelos monocigóticos, es decir, genéticamente idénticos, hay una mayor concordancia de la aparición de esta enfermedad que en gemelos disigóticos o mellizos, pero incluso entre gemelos idénticos no siempre ambos desarrollan la calvicie. Esto demuestra que no estamos predestinados genéticamente para padecer de esta enfermedad. Para que esta condición se exprese es necesario que los genes se activen. Esto es lo que conocemos como activación genética, un fenómeno común también en enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Aunque muchas hormonas influyen en el crecimiento del cabello, como los estrógenos, las hormonas tiroideas, los glucocorticoides, la prolactina o la hormona de crecimiento, las más importantes sin duda son los andrógenos o las hormonas masculinas, y entre ellas la gran protagonista, la DHT. La DHT se forma a partir de la testosterona mediante la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 que se encuentra a nivel de las células del folículo. Estas moléculas de DHT se unen a los receptores de andrógenos iniciando una cascada de señales que terminan en el adelgazamiento progresivo del cabello. En los hombres que tienen una deficiencia de esta enzima, aunque existan antecedentes familiares de calvicie, no llegan a desarrollar esta enfermedad. Esto confirma que la DHT y la genética son interdependientes y para desarrollar la enfermedad se necesitan ambos componentes, el genético y el hormonal. Por eso funcionan también los medicamentos como el finasteride y dutasteride, que actúan bloqueando la conversión de testosterona en DHT por la enzima 5-alfa reductasa. Estudios genéticos han identificado que la principal alteración ocurre en el gen del receptor de andrógenos, ubicado en la región 12 del brazo largo del cromosoma X. Esto provoca que haya mayor cantidad de receptores de andrógenos disponibles para que la DHT actúe, aumentando así su efecto sobre el folículo piloso. Imagina cada molécula de DHT como un ladrón y cada receptor como un ascensor que lo lleva hasta la puerta de tu apartamento. Cuantos más ascensores haya, más fácil será para el ladrón llegar hasta la puerta de tu apartamento y forzarla. Pero aquí hay un detalle curioso: el cromosoma X en los hombres, quien lo aporta es la madre y no el padre. Entonces, si mi madre y los hombres de su familia no son calvos, ¿por qué yo sí comencé a desarrollar la enfermedad? La respuesta es que la alopecia androgenética, lejos de lo que se pensaba que era una enfermedad ligada al cromosoma X, constituye una enfermedad poligénica, lo que significa que existen dos o más genes afectados. Aunque exista predisposición genética, si los niveles de DHT son bajos o los genes aún no se han activado, la enfermedad no se manifiesta. Incluso los gemelos idénticos con el mismo ADN y niveles de hormonas similares pueden tener resultados muy diferentes. Esto ocurre porque hay otros factores que modulan la respuesta del folículo piloso, como la microinflamación folicular, la cual juega un papel importante. Se trata de una inflamación leve y superficial que afecta el infundíbulo del folículo piloso y que puede ser iniciada por la colonización de microorganismos como el propionobacterium, los estafilococos y la malacesia, que liberan toxinas o antígenos. Factores ambientales como irritantes, contaminantes, radiación ultravioleta, tabaquismo y radicales libres de oxígeno pueden activar
los queratinocitos foliculares para liberar mediadores inflamatorios. La DHT, al aumentar la actividad de las glándulas sebáceas, genera un microambiente más favorable para estos microorganismos proinflamatorios. Por eso es que funciona también el ketoconazol tópico al 2%. La edad es un factor crítico. La alopecia androgenética suele manifestarse a partir de la segunda década de la vida. Afecta a un 30% de los hombres alrededor de los 30 años y tiende a empeorar con la edad. En un estudio en Australia con hombres de entre 40 y 69 años se observó que para los casos avanzados de calvicie la prevalencia aumentaba con la edad, pasando del 31% entre los 40 y 55 años al 53% en el grupo de entre 65 y 69 años. La alopecia androgenética no se manifiesta antes de la pubertad porque los andrógenos aún no están presentes en niveles suficientes para desencadenar la respuesta genética. La exposición acumulativa a la DHT a lo largo de los años es lo que determina la progresión y la severidad de la calvicie. Una persona con fuerte predisposición genética que comienza la pubertad tarde o que experimenta una exposición hormonal más gradual puede tener un inicio o una progresión de la alopecia más lenta que otra persona expuesta a andrógenos antes o en mayores cantidades. El ambiente local del cuero cabelludo juega un papel subestimado. El estrés oxidativo y la microinflamación crónica pueden dañar las células foliculares y acelerar el proceso de la miniaturización. Se ha demostrado que factores externos como la radiación ultravioleta, la contaminación ambiental y el tabaquismo o internos como la dislipidemia o la resistencia a la insulina generan radicales libres que dañan el ADN y las proteínas del folículo piloso. Esta inflamación reduce la capacidad del folículo piloso para recuperarse y crecer, amplificando el efecto de la DHT. La dieta y las deficiencias nutricionales no causan alopecia androgenética por sí solas, pero sí modulan la salud capilar y la respuesta hormonal. La vitamina D es crucial para el ciclo capilar y su falta debilita la capacidad regenerativa del folículo. El hierro es esencial para el crecimiento celular y la entrega de oxígeno al folículo. Y el zinc es un cofactor importante en múltiples procesos enzimáticos relacionados con la salud capilar. Una dieta alta en azúcares refinados y en grasa saturada puede exacerbar la resistencia a la insulina, aumentando indirectamente los niveles de andrógenos disponibles para dañar el folículo piloso. El estilo de vida y el estrés crónico afectan la salud hormonal y vascular del organismo. El tabaquismo empeora la microcirculación al dañar los vasos sanguíneos y puede aumentar la producción de andrógenos, además de generar un estrés oxidativo. El estrés crónico aumenta los niveles de cortisol, lo cual puede interactuar con el sistema endocrino y potenciar los efectos inflamatorios al dañar el folículo. En conclusión, la alopecia androgenética no es simplemente una ecuación genética, sino una compleja interacción donde la vulnerabilidad heredada se encuentra con las variables del entorno y el estilo de vida, determinando si los genes responsables se encienden, con qué intensidad y a qué velocidad progresa la pérdida de cabello. Ahora que ya entiendes cómo se produce la alopecia androgenética y por qué, estás listo para identificar qué factor la desencadenó en tu caso. Y estás preparado para comprender los tratamientos disponibles, tema del cual hablaré en los próximos videos. Así que si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando publique el próximo episodio. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Nos vemos en el próximo video.